El CEO apostó una carrera con su secretaria, una regla clara. Quien perdiera haría lo que el otro quisiera. Lo que empezó como un juego, terminó cruzando límites peligrosos. El aire acondicionado del piso 40 del torre ejecutiva zumbaba con su monotonía habitual, mientras Alejandro Herrera revisaba los informes trimestrales por tercera vez esa mañana. Sus ojos café oscuro, enmarcados por unas ojeras que delataban las noches sin dormir, se movían mecánicamente sobre las cifras. A los 35 años, había construido un imperio empresarial que muchos envidiaban, pero que a él le había costado todo lo demás: relaciones, amistades, una vida personal. La puerta de cristal de su oficina se abrió sin que él levantara la vista. Era lunes por la mañana, y su anterior secretaria, Marta, había renunciado la semana pasada después de 15 años de servicio. «Necesito una vida, señor Herrera», le había dicho con una sonrisa triste. Él apenas había parpadeado. «Señor Herrera, soy Isabela Morales, su nueva asistente ejecutiva». La voz firme pero melódica lo obligó a levantar la mirada. Frente a él se encontraba una mujer de unos 28 años, con cabello castaño recogido en un moño perfecto, ojos verdes que brillaban con determinación y un traje azul marino que hablaba de profesionalismo sin ocultar su feminidad natural. Llevaba una carpeta bajo el brazo y una expresión que no era ni sumisa ni desafiante, sino algo intermedio que él no supo descifrar inmediatamente. «Llega temprano», murmuró Alejandro, volviendo su atención a los papeles. «Eso está bien. Su escritorio está afuera, los archivos están organizados por fecha y prioridad. Necesito que...» «Disculpe, señor Herrera». Isabela lo interrumpió suavemente, acercándose al escritorio. «Revisé su agenda y tiene una junta con los inversionistas japoneses a las 10:30. Son las 10:15 y aún no ha revisado la presentación que preparó el equipo de marketing». Alejandro la miró con atención por primera vez. Había algo en su postura, en la forma en que sostenía su mirada sin intimidarse, que le resultaba diferente. «¿Ya revisó usted la presentación?», preguntó, arqueando una ceja. «Sí, señor. Llegué una hora antes para familiarizarme con los proyectos actuales. Hay 3 errores en las proyecciones financieras del segundo trimestre, y la traducción al japonés de la diapositiva número 12 es incorrecta. Podría ser interpretada como una ofensa». El silencio se extendió entre ellos mientras Alejandro procesaba la información. En 15 años, Marta nunca había tomado esa iniciativa, nunca había anticipado problemas, nunca lo había desafiado sutilmente. «¿Habla japonés, señorita Morales?» «Estudié en Tokio durante 2 años, señor. Mi maestría en Administración Internacional incluyó especializaciones en mercados asiáticos». Isabela colocó la carpeta sobre el escritorio y la abrió, revelando una versión corregida de la presentación impresa en papel de alta calidad con anotaciones precisas escritas a mano. Tomé la libertad de corregir los errores y preparar una versión alternativa de la diapositiva problemática. También incluí información adicional sobre los protocolos de cortesía que prefieren los ejecutivos de Tanaka Corporation. Alejandro tomó los papeles, fingiendo revisar el contenido, mientras en realidad estudiaba a la mujer frente a él. Su perfume era sutil, algo floral que no resultaba abrumador. Sus manos, mientras señalaba las correcciones, se movían con precisión y elegancia. Había una seguridad en ella que no había visto en mucho tiempo, especialmente en alguien que trabajaría directamente bajo sus órdenes. «Impresionante, señorita Morales», admitió finalmente. «Pero espero que comprenda que aquí trabajamos con estándares muy altos. No todos pueden mantener el ritmo». Isabela sonrió por primera vez, una sonrisa que transformó completamente su rostro serio y le dio un toque de calidez que hizo que algo se removiera incómodamente en el pecho de Alejandro. «No se preocupe por eso, señor Herrera. Tengo la sensación de que podré seguir su ritmo e incluso superarlo». 3 semanas después, la dinámica en el piso ejecutivo había cambiado de formas que Alejandro no había anticipado. Isabela no solo había demostrado ser competente, había revolucionado la eficiencia de su oficina. Los reportes llegaban antes de que él los pidiera, las reuniones fluían sin contratiempos y por primera vez en años salía de la oficina antes de las 10 de la noche. Pero había algo más.
algo que lo inquietaba y lo intrigaba a partes iguales. Isabela no se limitaba a cumplir órdenes, sugería mejoras, cuestionaba decisiones cuando era necesario, y ocasionalmente lo miraba con una mezcla de desafío y diversión que hacía que perdiera el hilo de sus pensamientos. Era viernes por la tarde, y la lluvia típica de septiembre en la Ciudad de México golpeaba los ventanales del piso 40. Isabela estaba organizando los documentos para la reunión del lunes cuando Alejandro salió de su oficina, aflojándose la corbata azul que había usado todo el día. ¿Planea quedarse hasta tarde otra vez, señorita Morales?, preguntó, observando cómo ella trabajaba con la misma precisión que había mostrado desde el primer día. Solo terminando los últimos detalles, señor Herrera, aunque... Isabela levantó la vista con esa sonrisa que él había empezado a reconocer como peligrosa. Me preguntaba algo. ¿Sí? He notado que siempre toma las escaleras para bajar al estacionamiento en lugar del elevador. ¿Alguna razón en particular? Alejandro se sorprendió por la pregunta personal, pero decidió responder. Ejercicio. Paso demasiado tiempo sentado. Además, soy bastante competitivo. Siempre trato de bajar los 40 pisos en menos tiempo que el anterior. Isabela cerró la carpeta que tenía en las manos y se levantó alisando su falda gris. ¿Qué tan competitivo? Había algo en su tono, una provocación sutil que hizo que Alejandro sintiera una descarga de adrenalina que no había experimentado en mucho tiempo. Lo suficiente como para nunca perder una apuesta, respondió, acercándose un paso. Interesante. Isabela tomó su bolso y su abrigo, porque estaba pensando en proponerle una. El aire en la oficina parecía haberse espesado. Alejandro podía oler su perfume nuevamente. Podía ver las pequeñas gotas de lluvia que habían salpicado su cabello cuando había salido a almorzar. Podía notar cómo sus ojos verdes brillaban con una mezcla de desafío y algo más profundo. ¿Qué tipo de apuesta, señorita Morales? Isabela se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir, volteándose para mirarlo directamente. Una carrera. Escaleras abajo hasta el estacionamiento. El que pierda hace lo que el ganador quiera durante un día completo. El corazón de Alejandro se aceleró, pero mantuvo su expresión neutral. Eso es bastante... arriesgado. ¿Está segura de que quiere apostar algo así con su jefe? La sonrisa de Isabela se amplió, y por primera vez desde que la conocía, Alejandro vio un destello de algo salvaje en sus ojos. Señor Herrera, hay muchas cosas que no sabe sobre mí. Pero algo que debería saber es que nunca propongo una apuesta que no esté segura de ganar. Sin esperar respuesta, Isabela salió de la oficina, dejándolo solo con el sonido de la lluvia y la sensación de que su mundo ordenado y predecible acababa de recibir una sacudida que cambiaría todo. Alejandro se quedó inmóvil durante varios minutos, procesando lo que acababa de suceder. Una parte de él, la parte racional y profesional, le decía que ignorara la propuesta, pero otra parte, una parte que había estado dormida durante años, rugía de emoción ante la perspectiva del desafío. Tomó su teléfono y escribió un mensaje rápido. Acepto. Mañana a las 6 p.m. que gane el mejor. La respuesta llegó en menos de un minuto. Prepare su orgullo, señor Herrera. Va a necesitarlo. El sábado llegó con un cielo despejado que contrastaba dramáticamente con la tormenta de la noche anterior. Alejandro había llegado a la oficina a las 5:30 p.m., media hora antes de lo acordado, llevando ropa deportiva en una bolsa. Se había cambiado en su oficina privada. Shorts negros, camiseta gris y tenis de running que no había usado en meses. Mientras se estiraba en el pasillo del piso 40, no podía dejar de preguntarse qué había estado pensando al aceptar esa apuesta. En 24 horas Isabela había ocupado sus pensamientos de una manera que no había experimentado desde nunca. Ni siquiera durante su matrimonio de 3 años, que había terminado en divorcio 5 años atrás, había sentido esa mezcla de anticipación y nerviosismo. El sonido del elevador lo sacó de sus pensamientos. Las puertas se abrieron y Isabela emergió, pero no era la Isabela profesional y composuda que conocía. Llevaba leggings negros que delineaban perfectamente sus piernas, una camiseta deportiva verde que hacía juego con sus ojos y su cabello recogido en una cola alta que revelaba la elegante curva de su cuello. «Llegó temprano, señor Herrera», dijo Isabela,
dejando su bolso en el escritorio de recepción. ¿Nervioso? Precavido, respondió él, tratando de no mirar demasiado obviamente cómo la ropa deportiva revelaba una figura atlética que los trajes de oficina habían mantenido oculta. ¿Está segura de que quiere hacer esto? 40 pisos son muchos escalones. Isabela se acercó a la entrada de las escaleras de emergencia, colocando una mano en la manija de la puerta. ¿Sabe qué, señor Herrera? Creo que está preocupado por la parte equivocada de esta apuesta. ¿A qué se refiere? No está pensando en si va a ganar o perder la carrera. Isabela lo miró con esa sonrisa que había aprendido a reconocer como problemática. Está pensando en qué va a hacer conmigo si gana. ¿Y qué voy a hacer yo con usted si pierdo? La observación lo golpeó como un puñetazo. Tenía razón. Durante las últimas 24 horas, su mente había vagado constantemente hacia escenarios de lo que podría pedirle si ganaba. Algunos pensamientos habían sido inocentes. Pedirle que organizara su apartamento, que cocinara para él, que lo acompañara a eventos sociales. Otros habían sido significativamente menos profesionales. «¿Está bien?», dijo finalmente. «Establezcamos reglas más claras. Nada que comprometa la integridad profesional de ninguno de los dos. ¿Dónde está la diversión en eso?». Isabela abrió la puerta de las escaleras. «Pero de acuerdo, nada ilegal, nada que pueda dañar permanentemente nuestras carreras y nada que ninguno de los dos pueda objetar moralmente. Trato». Se posicionaron en la entrada de las escaleras. El hueco del edificio se extendía hacia abajo como un abismo de concreto y metal, iluminado por luces fluorescentes que creaban sombras dramáticas en cada piso. «¿Listo?», preguntó Isabela, y Alejandro notó que su respiración era completamente tranquila, como si estuviera a punto de caminar por el parque en lugar de correr 40 pisos escaleras abajo. «Listo. A las 3. 1». Alejandro se tensó, preparándose para el sprint inicial que sería crucial. 2. Isabela se agachó ligeramente, como un felino listo para saltar. 3. Salieron disparados. Alejandro inmediatamente tomó la delantera, aprovechando sus piernas más largas para tomar los escalones de 3 en 3. El sonido de sus pasos resonaba contra las paredes de concreto, creando un eco rítmico que se intensificaba con cada piso que descendían. Pero Isabela no se quedó atrás. Su técnica era diferente. Pasos más cortos pero increíblemente rápidos, utilizando el pasamanos para ayudarse a doblar en las esquinas con una fluidez que sugería experiencia. Para el piso 35 estaban empatados. «¿Hace esto frecuentemente, señorita Morales?», jadeó Alejandro mientras doblaban hacia el piso 30. «Atletismo. En la universidad», respondió Isabela, y él se dio cuenta de que su respiración era mucho más controlada que la suya. Obstáculos y carreras de resistencia. Para el piso 25, Isabela había tomado una ligera ventaja. Alejandro sentía el ardor en sus piernas y el sudor empezando a acumularse en su frente, pero la adrenalina y algo más, orgullo quizás, o la simple necesidad de no perder frente a esta mujer extraordinaria, lo mantenían impulsado hacia adelante. El piso 20 llegó y se fue. Isabela mantenía su ventaja, moviéndose con una gracia que era casi hipnotizante de observar. Sus pasos eran precisos, su ritmo constante, y Alejandro empezó a darse cuenta de que podría haber subestimado gravemente a su oponente. Para el piso 15, sus pulmones ardían y sus piernas temblaban ligeramente, pero Isabela parecía haberse asentado en un ritmo que podría mantener indefinidamente. La diferencia entre ellos había aumentado a casi medio piso. «¿Se rinde, señor Herrera?», gritó Isabela desde abajo. La provocación le dio a Alejandro una segunda ráfaga de energía. Ignorando el dolor en sus piernas, aceleró, tomando los escalones de 4 en 4. Una maniobra arriesgada que le permitió recortar la distancia. Pisos 10, 9, 8. Ahora estaban nuevamente empatados, ambos respirando pesadamente, el sonido de sus pasos mezclándose en un crescendo frenético. Piso 5, 4, 3. Isabela hizo un movimiento que Alejandro no había anticipado. En lugar de seguir los escalones, saltó por encima del pasamanos y se deslizó por el último tramo, aterrizando elegantemente en el piso del estacionamiento. Alejandro llegó 3 segundos después, sus manos en las rodillas,
mientras trataba de recuperar el aliento. Isabela estaba de pie frente a él, apenas sudando, con esa sonrisa triunfante que ahora sabía que significaba problemas. «Buena carrera, señor Herrera», dijo extendiendo una mano para ayudarlo a enderezarse, «pero creo que tenemos un ganador». El silencio en el estacionamiento subterráneo era pesado, interrumpido solo por el sonido de la respiración entrecortada de Alejandro y el zumbido distante del sistema de ventilación del edificio. Isabela permanecía de pie frente a él, y ahora que había recuperado algo de compostura, Alejandro podía ver el brillo de victoria en sus ojos verdes. «Bien jugado, señorita Morales», admitió finalmente, enderezándose y pasándose una mano por el cabello sudoroso. «Claramente subestimé a mi oponente. La mayoría de la gente lo hace», respondió Isabela, y había algo en su tono que sugería que estaban hablando de más que solo la carrera. «La pregunta ahora es, ¿está preparado para las consecuencias de su derrota?» Alejandro la estudió cuidadosamente. Había algo diferente en la forma en que lo miraba ahora, una intensidad nueva que no había estado presente durante las últimas 3 semanas. La dinámica entre ellos había cambiado fundamentalmente en esos últimos minutos de carrera frenética. «Hicimos un trato», dijo. «Un día completo. ¿Cuándo quiere cobrar su victoria?» Isabela se acercó un paso, lo suficiente para que él pudiera sentir el calor que irradiaba de su cuerpo después del ejercicio, lo suficiente para que su perfume se mezclara con el aroma ligero de sudor que de alguna manera la hacía parecer más real, más humana, más peligrosamente atractiva. «Mañana», dijo simplemente. «Domingo. Lo recogeré a las 8 a.m. en su apartamento. ¿Sabe dónde vivo?» Isabela sonrió con picardía. «Señor Herrera, soy su asistente ejecutiva. Conozco su dirección, sus números de emergencia, sus preferencias de comida, el nombre de su sastre y el hecho de que toma su café negro con exactamente media cucharadita de azúcar morena. ¿En serio pensó que no sabría dónde vive?» El punto era válido. Aunque la idea de que Isabela apareciera en su apartamento, su espacio personal, el único lugar donde podía dejar de ser el CEO implacable, lo ponía nervioso de maneras que no podía analizar completamente. «Va a decirme qué tiene planeado. ¿Dónde estaría la diversión en eso?» Isabela se dirigió hacia su auto, un Honda Civic azul marino que claramente estaba bien cuidado, pero que tenía varios años. «Solo no haga planes y use ropa cómoda». Isabela la llamó, usando su nombre de pila por primera vez desde que la conocía. Ella se detuvo, volteándose lentamente. Algo había cambiado en su expresión cuando pronunció su nombre, una suavidad que no había estado ahí momentos antes. «¿Sí? Esta apuesta y lo que sea que tenga planeado no puede cambiar las cosas en la oficina. No podemos permitir que afecte nuestro trabajo». Isabela lo miró durante un largo momento, y Alejandro tuvo la extraña sensación de que lo estaba evaluando, pesando algo que él no podía ver. «Señor Herrera, Alejandro», su nombre sonó diferente en sus labios, más íntimo, más personal. «Creo que ya cambió las cosas. La pregunta es si estamos dispuestos a admitirlo». Sin esperar respuesta, Isabela subió a su auto y se alejó, dejando a Alejandro solo en el estacionamiento subterráneo, con el eco de sus palabras resonando en su cabeza. Durante el drive de regreso a su apartamento en Polanco, Alejandro no podía dejar de repasar la conversación. Isabela tenía razón. Algo había cambiado entre ellos, no solo durante la apuesta, sino gradualmente durante las últimas semanas. Los roces accidentales cuando le pasaba documentos, la forma en que ella podía hacer que riera con comentarios aparentemente inocentes, la manera en que había empezado a esperarla cada mañana. Su apartamento, normalmente un refugio de orden y tranquilidad, se sentía extraño esa noche. Se duchó, tratando de procesar los eventos del día, pero sus pensamientos seguían regresando a Isabela, la determinación en sus ojos durante la carrera, la gracia con la que se había movido, la confianza que había mostrado al establecer los términos de su victoria. Se sirvió un whisky y se sentó en su terraza, observando las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. Ciudad de México pulsaba con vida incluso en sábado por la noche. Millones de personas viviendo sus vidas, tomando decisiones, corriendo riesgos. ¿Cuándo había sido la última vez que él había corrido un riesgo real?
¿Cuándo había hecho algo impulsivo, algo que no fuera calculado cuidadosamente para maximizar el beneficio y minimizar la pérdida? Su teléfono vibró con un mensaje de texto. «Que duerma bien, señor Herrera. Mañana va a ser un día interesante». Alejandro miró el mensaje durante varios minutos antes de responder. «Que tenga buena noche, Isabela. Y gracias por recordarme cómo se siente estar vivo». La respuesta llegó rápidamente. «De nada, Alejandro, pero esto apenas está comenzando». Esa noche Alejandro durmió menos de lo usual, pero por primera vez en años no fue por el estrés del trabajo. Era anticipación, pura y simple, mezclada con una sensación de que su vida cuidadosamente estructurada estaba a punto de ser reorganizada por una mujer que había aparecido en su oficina hace apenas 3 semanas y que acababa de demostrar que sabía exactamente cómo jugar un juego que él había olvidado que existía. Alejandro se despertó a las 7:15 a.m., 15 minutos antes de que sonara su alarma. Había dormido inquieto, alternando entre sueños extraños, donde corría escaleras infinitas, e Isabela siempre permanecía un paso adelante de él. Se duchó y se vistió con jeans oscuros y una camisa azul claro, la interpretación más casual de su guardarropa, y esperó. A las 8 a.m. exactas, el intercomunicador de su apartamento sonó. «Buenos días, señor Herrera». La voz de Isabela sonaba alegre a través del sistema. «Su chofer ha llegado». Cuando bajó al lobby, Isabela lo esperaba recargada contra su Honda Civic, pero esta vez vestía de manera completamente diferente. Llevaba jeans desgastados, una blusa blanca de algodón anudada a la cintura, sandalias cómodas y su cabello suelto cayendo en ondas naturales sobre sus hombros. Sin el marco formal de la oficina, parecía años más joven y de alguna manera más peligrosa. «¿Lista para revelar su plan maestro?», preguntó Alejandro mientras se acercaba al auto. «Paciencia», respondió Isabela abriendo la puerta del copiloto. «Pero primero tengo que hacer una confesión». Alejandro se detuvo, una mano en la manija de la puerta. «¿Qué tipo de confesión?». Isabela lo miró directamente, y él vio algo vulnerable en su expresión que no había estado presente el día anterior. «Nunca he ganado una apuesta contra un jefe antes. De hecho, nunca había hecho una apuesta con un jefe antes. Así que si esto se vuelve extraño, bueno, estamos navegando en territorio desconocido». La honestidad de la admisión lo sorprendió y, extrañamente, lo tranquilizó. «Para ser honesto, Isabela, yo tampoco he perdido una apuesta contra una empleada antes, así que supongo que ambos estamos improvisando». Isabela sonrió, y la tensión entre ellos se suavizó. «Bien, entonces vamos a improvisar juntos». El viaje los llevó hacia el sur de la ciudad, alejándose de los rascacielos y las zonas corporativas que definían el mundo usual de Alejandro. Isabela manejaba con confianza a través del tráfico matutino, la música suave del radio mezclándose con la conversación espontánea que fluyó más naturalmente de lo que él había esperado. «¿Puedo preguntarle algo personal?», dijo Isabela mientras navegaban por Insurgentes Sur. «Considerando que técnicamente me pertenece durante el día, supongo que puede preguntar lo que quiera. ¿Cuándo fue la última vez que hizo algo solo porque quería hacerlo? No porque fuera bueno para los negocios, no porque fuera networking, no porque fuera parte de un plan, solo porque le parecía divertido». La pregunta lo golpeó con una fuerza inesperada. Alejandro se quedó en silencio durante varios minutos, tratando de recordar. «No lo sé», admitió finalmente. «Honestamente, no puedo recordar. Esa respuesta me rompe el corazón un poco», dijo Isabela suavemente. «Pero también explica por qué aceptó esta apuesta loca». Llegaron a Xochimilco justo cuando el sol de la mañana empezaba a calentar el aire. Alejandro no había estado en los canales desde que era niño, cuando sus padres lo llevaban en trajineras coloridas que navegaban entre los jardines flotantes. El lugar seguía siendo mágico. El agua reflejaba el cielo matutino, las flores de las chinampas creaban explosiones de color y el aire olía a agua fresca y tierra húmeda. «¿Xochimilco?», preguntó Alejandro mientras Isabela compraba boletos para una trajinera. «Pensé que necesitaba reconectarse con la ciudad que vive debajo de esos rascacielos», explicó Isabela. «Además, es imposible hablar de trabajo cuando estás flotando en agua que ha estado aquí desde antes de que llegaran los españoles».
La trajinera que abordaron estaba decorada con flores frescas, y el remero, un hombre mayor llamado don Eduardo, saludó a Isabela como si la conociera de antes. «Buenos días, señorita Isabela. ¿Este es el jefe que me contó que necesitaba un poco de perspectiva?» Alejandro miró a Isabela con sorpresa. ¿Ya había planeado esto antes de la carrera? Isabela se sonrojó ligeramente. Tal vez tenía algunas ideas de lo que haríamos si, cuando ganara. Mientras la trajinera se deslizaba suavemente por los canales, Alejandro sintió algo que no había experimentado en años: el presente momento. No estaba pensando en reuniones del lunes, no estaba revisando mentalmente emails, no estaba calculando ganancias trimestrales, estaba simplemente ahí. ¿Sabe qué es lo más extraño de esto?, dijo, observando cómo un par de patos nadaba junto a ellos. «¿Qué? Por primera vez en años, no he pensado en el trabajo en...». Revisó su reloj. 45 minutos. Isabela sonrió, pero era una sonrisa más suave que sus anteriores expresiones de triunfo. Ese era exactamente el punto, Alejandro. El uso de su nombre de pila, ahora natural entre ellos fuera del entorno de la oficina, creó una intimidad que era tanto reconfortante como ligeramente aterradora. Mientras navegaban más profundo en los canales, Alejandro se dio cuenta de que Isabela no solo había ganado una apuesta, había comenzado a derribar muros que él había construido tan cuidadosamente que había olvidado que estaban ahí. Después de 2 horas en las trajineras, Isabela lo llevó a un pequeño mercado local donde vendían comida tradicional mexicana que Alejandro no había probado en décadas. Se sentaron en una mesa de plástico bajo una sombrilla desteñida, comiendo quesadillas de flor de calabaza y bebiendo agua fresca de Jamaica, mientras el bullicio del mercado creaba una sinfonía de voces, risas y el cisle constante de las planchas. ¿Sabe cuál fue mi primer pensamiento cuando lo conocí?, preguntó Isabela tomando un sorbo de su agua fresca. Probablemente algo sobre qué jefe tan demandante iba a ser. No, Isabela lo miró con una expresión pensativa. Pensé que parecía el hombre más solitario que había visto en mi vida. Las palabras lo golpearon como un puñetazo al estómago. Alejandro dejó su quesadilla a medio comer. Eso es... directo. Lo siento, sé que suena duro, pero había algo en la forma en que se sentaba en esa oficina en Ormuz, rodeado de todo ese éxito, que me hizo pensar que había sacrificado mucho para llegar ahí. Alejandro la estudió cuidadosamente. Sin el maquillaje formal y los trajes de oficina, Isabela parecía más joven, pero también más sabia de lo que él había dado cuenta inicialmente. ¿Y por qué le importaba? Era solo un jefe más. Porque reconocí algo. Isabela jugó con la servilleta de papel. Mi padre era igual, exitoso, admirado, completamente dedicado a su carrera y completamente miserable. ¿Qué pasó con él? Ataque cardíaco a los 52 años. Murió en su escritorio un domingo por la noche, revisando reportes para una reunión del lunes. La voz de Isabela se suavizó. Mi madre encontró una nota en su bolsillo que nunca había enviado. Decía que quería tomar un año sabático, viajar con ella, conocer a sus nietos. Pero siempre había un proyecto más, una reunión más importante, una meta más que alcanzar. El silencio se extendió entre ellos mientras Alejandro procesaba la historia. Podía verse a sí mismo fácilmente en la descripción del padre de Isabela. «Lo siento», murmuró finalmente. «No me está compadeciendo», dijo Isabela firmemente. «Me está escuchando. Y lo que necesita escuchar es esto. El éxito que no se puede compartir con nadie no es éxito en absoluto. Es solo supervivencia». Un mariachi se acercó a su mesa y comenzó a tocar La Llorona. La música melancólica y hermosa flotó sobre el mercado, y Alejandro observó cómo Isabela cerró los ojos y se dejó llevar por la melodía. Había algo infinitamente conmovedor en ver a esta mujer fuerte y segura permitirse un momento de vulnerabilidad. «¿Puedo preguntarle algo ahora?», dijo cuando la música terminó. «Claro. ¿Por qué tomó este trabajo? Con su preparación, podría estar trabajando para cualquier empresa internacional. ¿Por qué una empresa local como la mía?». Isabela sonrió, pero fue una sonrisa triste, porque después de trabajar para 3 corporaciones multinacionales, donde era solo un número de empleado, quería trabajar para alguien que pudiera, no sé, importarle como persona, aunque fuera solo un poco. ¿Y he cumplido esas expectativas?,
Isabela lo miró directamente, y él vio una honestidad brutal en sus ojos verdes. Todavía estoy esperando que el Alejandro que conozco hoy aparezca en la oficina mañana, porque ese hombre, señaló hacia él, es alguien que podría importarle a la gente. El CEO que conocí hace 3 semanas es alguien que la gente respeta, pero no conoce realmente. La observación era tan precisa que dolía. ¿Y si no puedo ser ambos? ¿Y si el trabajo requiere que sea una versión de mí mismo que no es compatible con esto? Hizo un gesto vago hacia el espacio entre ellos. Entonces tendría que decidir qué es más importante, el trabajo o la vida. Isabela se inclinó hacia adelante. Pero aquí está la cosa, Alejandro. No creo que tenga que elegir. Creo que puede ser el mismo hombre en ambos lugares. Solo necesita recordar quién es debajo de todas esas expectativas que se ha puesto a sí mismo. La conversación fue interrumpida por una súbita llovizna típica de septiembre. Isabela rió mientras se apresuraron a terminar su comida y buscar refugio bajo un toldo más grande. Cuando corrieron, sus manos se rozaron accidentalmente y ninguno de los dos se alejó inmediatamente. ¿Cuál es el siguiente punto en su agenda, señorita Morales?, preguntó Alejandro, muy consciente de que todavía podía sentir el calor donde sus dedos habían tocado los de ella. Bueno, Isabela revisó su teléfono. Todavía quedan 6 horas de mi día de victoria. Y ahora que lo conozco mejor, creo que sé exactamente lo que necesita hacer a continuación. ¿Y eso es? Isabela sonrió con esa mezcla de mischief y determinación que él había aprendido a asociar con momentos que cambiarían su perspectiva de alguna manera fundamental. Va a llamar a alguien que no ha visto en mucho tiempo y va a hacer planes para verlos. No por trabajo, no por networking, solo porque los extraña. El desafío golpeó home de una manera que Alejandro no había anticipado. Había personas que había dejado ir a lo largo de los años, amistades que había sacrificado en el altar del éxito profesional, relaciones que había permitido que se desvanecieran porque requerían tiempo y energía emocional que había decidido que no podía permitirse. Eso es complicado. Las mejores cosas generalmente lo son, respondió Isabela, pero creo que está listo para un poco de complicación en su vida. Isabela había elegido un parque en Coyoacán para la siguiente parte de su día juntos. Se sentaron en una banca bajo un árbol de jacarandá que goteaba pétalos morados sobre sus hombros, mientras la llovizna había cedido a un sol suave de tarde. Alejandro tenía su teléfono en las manos, girándolo nerviosamente mientras contemplaba el desafío que Isabela le había puesto. ¿A quién va a llamar?, preguntó Isabela suavemente, observando cómo él luchaba con la decisión. Había un amigo, Rodrigo. Fuimos compañeros de universidad, mejores amigos durante casi 10 años después. Era mi padrino de boda. Yo era el suyo. Alejandro suspiró. No hemos hablado en 3 años. ¿Qué pasó? Nada dramático, solo la vida. Él siguió siendo el mismo, espontáneo, aventurero, siempre planeando viajes de último minuto o cenas improvisadas. Yo me volví... esto, señaló hacia sí mismo. Empecé a cancelar planes, a posponer reuniones familiares. Al principio él insistía, pero eventualmente dejó de invitarme, y yo dejé de intentar mantener el contacto. Isabela no dijo nada, solo esperó, dándole espacio para procesar. El último mensaje que me envió fue una foto de sus gemelos en su primer día de escuela. Ni siquiera sabía que había tenido gemelos, Isabela. Mi mejor amigo tuvo hijos, y yo no lo sabía. ¿Qué le impide llamarlo ahora? Alejandro la miró, y ella vio algo que rara vez aparecía en su expresión: miedo genuino. ¿Y si es demasiado tarde? ¿Y si ya no le importa? ¿Y si he esperado tanto que ya no hay nada que rescatar? Isabela se movió más cerca en la banca, lo suficiente para que sus rodillas se tocaran. Alejandro, ¿recuerda lo que me dijo el primer día que trabajé para usted? Que esperaba que comprendiera que trabajan con estándares muy altos, que no todos pueden mantener el ritmo. Sí, yo le respondí que tenía la sensación de que podría seguir su ritmo e incluso superarlo. ¿Se acuerda? Por supuesto. Bueno, ahora le estoy diciendo lo mismo sobre las relaciones personales. Usted puede seguir el ritmo de una amistad real e incluso superarlo. Solo tiene que recordar cómo se hace. Alejandro miró el teléfono durante un momento más largo.
Luego marcó el número antes de que pudiera cambiar de opinión. El teléfono sonó una vez, 2 veces. «Alejandro, ¿eres realmente tú, cabrón?». La voz de Rodrigo, llena de sorpresa y alegría genuina, casi hizo que Alejandro colgara inmediatamente. «Hola, Rodri. Sí, soy yo. No puedo creer que finalmente llamaste. Elena, ven acá. Es Alejandro». Alejandro escuchó voces de fondo, niños jugando. «Hermano, ¿dónde diablos has estado? Han pasado años». «Lo sé. Yo he estado ocupado con el trabajo y...». «Olvídate del trabajo por 5 minutos. ¿Estás bien? ¿Estás feliz?». La pregunta directa lo desarmó completamente. Isabela, sentada a su lado, le dio un pequeño apretón alentador en el brazo. «Honestamente, Rodri, no estoy seguro, pero estoy tratando de averiguarlo». «Oye, ¿qué haces mañana en la noche?». «Elena está haciendo mole para el cumpleaños de los gemelos. Nada fancy, solo familia y amigos. Tenid conocer a mis hijos, hermano. Y necesito conocer a la persona en que te has convertido». Alejandro miró a Isabela, que asintió alentadoramente. «Me encantaría ir». «Perfecto, te mando la dirección». Y Alejandro: «Me da mucho gusto que hayas llamado. Te he extrañado, hermano». Cuando colgó, Alejandro se quedó mirando el teléfono en silencio. Isabela observó cómo una serie de emociones cruzaban por su rostro. Alivio, alegría, algo que podría haber sido pena por el tiempo perdido. «¿Cómo se siente?», preguntó suavemente. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 3 años y finalmente pudiera exhalar. Isabela sonrió, pero había algo más serio en su expresión ahora. «Alejandro, tengo que decirle algo, y quizás no le guste escucharlo». «¿Qué?». «Esto que está haciendo hoy, esta versión de usted mismo, no puede dejarla aquí cuando regresemos al trabajo mañana. No puede compartimentalizar así». «¿Por qué no?». Isabela se giró para enfrentarlo completamente, sus ojos verdes intensos y directos. «Porque yo la he visto. He visto quién es usted realmente, y no puedo fingir que no lo sé. Y más importante, usted se ha visto también. No puede volver a meterse en esa caja y pretender que hoy no pasó». La observación contenía una verdad que Alejandro sintió en su pecho como un peso físico. Isabela tenía razón. Algo fundamental había cambiado hoy, y no solo en términos de su perspectiva sobre el trabajo y la vida. La forma en que la miraba, la facilidad con la que habían hablado, la intimidad que había crecido entre ellos, todo eso tendría que existir de alguna manera en el mundo real de mañana. «Isabela, lo que está creciendo entre nosotros...». «Lo sé», lo interrumpió. «Es complicado. Soy su empleada, usted es mi jefe. Hay reglas, protocolo, implicaciones profesionales». «Exactamente. Pero aquí está la cosa. Las reglas no cambian los sentimientos. Y fingir que esos sentimientos no existen no los hace desaparecer». Alejandro la miró fijamente, tratando de descifrar la expresión en su rostro. Había algo vulnerable allí, pero también una determinación que reconocía. «¿Qué está diciendo exactamente?». Isabela se levantó de la banca y extendió su mano hacia él. «Estoy diciendo que tenemos aproximadamente 4 horas más de este día, y luego tenemos que averiguar cómo ser honestos el uno con el otro en el mundo real. Pero por ahora solo quiero mostrarle una cosa más». Alejandro tomó su mano, sintiendo la corriente eléctrica que se había vuelto familiar entre ellos. «¿A dónde me está llevando ahora?». Isabela sonrió, pero esta vez había algo diferente en su sonrisa, algo más profundo y más personal. «A casa, a mi casa, porque si vamos a cruzar líneas, prefiero hacerlo en un lugar donde podamos ser completamente honestos sobre lo que estamos haciendo». El departamento de Isabela en la colonia Roma Norte era exactamente lo que Alejandro había imaginado, aunque no se había dado cuenta de que había estado imaginándolo. Era pequeño, pero perfectamente organizado, con plantas que colgaban de las ventanas, libros apilados en cada superficie disponible y arte local en las paredes que hablaba de alguien que valoraba la belleza por encima de la ostentación. «¿Café?», preguntó Isabela, dirigiéndose a una cocina que era apenas más grande que un closet, pero que olía a especias y vainilla. «Por favor». Alejandro observó mientras ella se movía con eficiencia familiar por el espacio pequeño. Sin el marco de la oficina o incluso del ambiente casual de Xochimilco, aquí Isabela parecía completamente ella misma, relajada, natural,
en control de su ambiente de una manera que era diferente, pero igualmente impresionante que su competencia profesional. «Lindo lugar», comentó observando una fotografía en la pared de Isabela con una mujer mayor que claramente era su madre. «Gracias. No es mucho, pero es mío». Había algo en la forma en que dijo «mío» que le hizo preguntarse cuánto había tenido que trabajar para conseguir incluso este espacio modesto. Isabela le trajo el café, negro con media cucharadita de azúcar morena, exactamente como le gustaba, y se sentó en el sofá pequeño, dejando espacio para él, pero no tanto como para sugerir distancia. «Isabela, tenemos que hablar sobre lo que está pasando aquí. Lo sé. No es justo para ninguno de los dos pretender que esto es solo... ¿qué? ¿Una amistad inusual entre jefe y empleada?» Isabela puso su taza en la mesa de café y lo miró directamente. «¿Qué piensa que es?» La pregunta directa lo obligó a confrontar sentimientos que había estado evitando examinar demasiado de cerca durante las últimas semanas. «Creo que me está pasando algo que no me había pasado antes. Creo que me estoy enamorando de usted». Las palabras salieron más fácilmente de lo que había esperado, pero una vez dichas, sintió tanto alivio como terror. Isabela no respondió inmediatamente. Se acercó más, lo suficiente para que él pudiera ver las pequeñas motas doradas en sus ojos verdes, lo suficiente para que el aire entre ellos se sintiera cargado de electricidad. «Alejandro, ¿puedo decirle algo que va a sonar terrible? Después de hoy, creo que puede decirme cualquier cosa. He estado esperando que dijera eso desde el segundo día que trabajé para usted». Antes de que pudiera responder, Isabela cerró la distancia entre ellos y lo besó. No fue tentativo o experimental. Fue el beso de una mujer que había estado pensando en ese momento durante semanas y que había decidido que valía la pena cualquier complicación que pudiera traer. Alejandro respondió inmediatamente, atrayéndola más cerca, sintiendo cómo todos los muros cuidadosos que había construido se desmoronaban con el contacto de sus labios. Ella sabía a café y a algo más dulce, y cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando de manera irregular. «Esto cambia todo», murmuró él contra su cabello. «Ya cambió todo», respondió Isabela. «Solo estamos siendo honestos al respecto finalmente». Se quedaron así durante varios minutos, Isabela acurrucada contra su pecho, Alejandro procesando cómo su mundo había sido reorganizado fundamentalmente en el espacio de 8 horas. Podía sentir el pulso de ella, donde su cabeza descansaba contra su cuello. Podía oler su shampoo. Podía sentir la rise and fall de su respiración, gradualmente sincronizándose con la suya. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó finalmente. Isabela se incorporó para mirarlo, sus manos aún descansando en su pecho. «Ahora tenemos que averiguar cómo navegar esto, sin arruinar nuestras carreras, o hacer que se vuelva extraño para todos en la oficina. ¿Cree que es posible? Creo que ambos somos adultos inteligentes que pueden mantener su vida profesional separate de su vida personal cuando sea necesario. Pero también creo que pretender que esto no está pasando sería worse que encontrar una manera de manejarlo». Alejandro jugó con un mechón de su cabello que había escapado de su cola. «Mi hermano me dijo una vez que sabía que mi exesposa no era la correcta, porque nunca se sintió como un riesgo estar con ella. Todo era seguro, predecible, confortable. ¿Y esto? Esto se siente como el riesgo más grande que he tomado en mi vida». Isabela sonrió, pero había algo vulnerable en su expresión. «Para mí también, no solo profesionalmente, emocionalmente, porque esto», hizo un gesto hacia el espacio entre ellos, «podría ser real, y lo real siempre da más miedo que lo seguro». El sol estaba empezando a ponerse, creando sombras doradas que se movían a través del departamento Small. Alejandro se dio cuenta de que no había revisado su teléfono, no había pensado en emails, no había considerado las implicaciones de nada más allá de este momento, esta mujer, esta nueva realidad que habían creado juntos. «Isabela, ¿puedo quedarme a cenar?». Ella rió, un sonido que ya había empezado a asociar con felicidad. «Alejandro, técnicamente todavía me debe 3 horas de su día. ¿En serio pensaba que lo iba a dejar ir tan fácilmente? ¿Y qué quiere que hagamos durante esas 3 horas?» Isabela se acercó nuevamente, sus labios apenas tocando los suyos cuando habló. «Quiero cocinar para usted. Quiero que me cuente más sobre Rodrigo y sus gemelos.
Quiero conocer al hombre que solía ser antes de que decidiera que el trabajo era más importante que la vida. Y después de eso, quiero que decidamos juntos qué clase de riesgo estamos dispuestos a tomar. Isabela cocinó como hacía todo lo demás, con precisión, pasión y una elegancia que hacía que las actividades cotidianas parecieran arte. Alejandro se sentó en un taburete en el pequeño bar de la cocina, observándola mientras preparaba chiles en nogada, un platillo que él no había comido desde que era niño y que su abuela solía hacer para ocasiones especiales. ¿Dónde aprendió a cocinar así?, preguntó, tomando un sorbo del vino tinto que Isabela había abierto. Mi abuela, del lado de mi madre. Ella insistía en que una mujer independiente necesitaba saber cocinar para sí misma, no para impresionar a los hombres, sino porque la comida es amor propio. Isabela trabajaba mientras hablaba, sus manos moviéndose con la confianza de años de práctica. Había algo hipnótico en observarla, algo que creaba una intimidad doméstica que Alejandro no había experimentado en años. Hábleme de su abuela, Adelita Morales. Murió cuando yo tenía 20, pero me enseñó más sobre ser fuerte que cualquier libro de negocios que haya leído. Isabela sonrió mientras mezclaba la nogada. Ella creció durante la época de oro del cine mexicano. Trabajaba como costurera para las actrices y solía decir que había aprendido tanto sobre el poder viendo cómo las mujeres lo usaban y lo perdían. ¿Qué le habría parecido yo? Isabela se detuvo, considerando la pregunta seriamente. Le habría gustado que usted trabaje duro y que tenga ambición, pero le habría preocupado que esté tan desconectado de lo que realmente lo hace feliz. Ella siempre decía que un hombre que no sabe reírse es un hombre que no sabe amar. Y antes de hoy, ¿cuándo fue la última vez que me vio reír realmente? Nunca, respondió Isabela honestamente. Lo he visto sonreír cuando cierra un negocio, lo he visto satisfecho cuando los números salen bien, pero reír de verdad. Eso fue hoy en el mercado cuando el mariachi se equivocó en las letras de la canción. Alejandro recordó el momento. Había sido espontáneo, genuino, completamente fuera de carácter para él. Isabela, tengo que preguntarle algo, y necesito que sea completamente honesta. Siempre. ¿Esto que está pasando entre nosotros es real para usted? ¿O es parte de algún proyecto personal para reformar al jefe demandante? Isabela dejó la cuchara y se giró para enfrentarlo completamente. Había algo feroz en su expresión que no había visto antes. Alejandro Herrera, si piensa que estoy jugando algún tipo de juego con usted, entonces no me conoce en absoluto. No es eso, es solo que está asustado. Isabela se acercó, poniéndose entre sus rodillas. Y está bien estar asustado. Yo también estoy asustada, pero no insulte lo que tenemos sugiriendo que no es real. Alejandro puso sus manos en su cintura, sintiendo el calor de su piel a través de la delgada blusa de algodón. Tiene razón. Lo siento. Es que no estoy acostumbrado a que algo bueno pase sin que haya algún precio oculto. El precio es que tiene que elegir ser feliz. Todos los días. Y eso es trabajo real, Alejandro. Más duro que cualquier junta directiva que haya tenido. El temporizador del horno sonó, interrumpiendo el momento. Isabela se alejó para sacar los chiles y el aroma que llenó el apartamento transportó a Alejandro inmediatamente a la cocina de su infancia, domingos en casa de sus abuelos, cuando la familia era prioridad y el trabajo no existía. Dios, huele exactamente como los que hacía su abuela, ¿verdad? Isabela sonrió. Todas las abuelas mexicanas tienen la misma receta secreta: amor y paciencia. Se sentaron a cenar en el pequeño comedor, con velas que Isabela había encendido y música suave de bossa nova de fondo. La comida era perfecta, pero más que eso, la conversación fluyó de una manera que Alejandro había olvidado que era posible. Hablaron de libros, de viajes que querían hacer, de sueños que habían dejado en pausa, de miedos que raramente admitían. ¿Sabe cuál es la parte más extraña de todo esto?, dijo Alejandro mientras terminaban de cenar. ¿Qué? Que por primera vez en años no tengo prisa de que termine. Generalmente incluso las experiencias buenas las vivo pensando en lo que viene después. Pero ahora solo quiero que este momento dure. Isabela extendió su mano a través de la mesa, entrelazando sus dedos con los de él. ¿Y qué viene después, Alejandro? Honestamente no lo sé. Y eso me aterra.
y me emociona a partes iguales. Bien, Isabela apretó su mano. Porque las mejores cosas en la vida vienen sin manual de instrucciones. Después de la cena, se movieron al pequeño balcón del apartamento que daba hacia las luces de la colonia Roma Norte. Isabela había preparado café y brandy mexicano, y se sentaron en las dos sillas que apenas cabían en el espacio reducido. Isabela, ¿puedo confesarle algo? Por supuesto. Cuando era niño, mi sueño era tener una familia como la de mis abuelos. Cenas largas, conversaciones que duraban hasta tarde, gente que se preocupara más por estar juntos que por cualquier otra cosa. Pero en algún momento decidí que eso era ingenuo, que el éxito requería sacrificios. ¿Y ahora qué piensa? Alejandro la miró, notando cómo la luz suave del apartamento creaba sombras doradas en su rostro. Ahora pienso que tal vez el sacrificio equivocado fue renunciar a lo que realmente quería. Isabela sonrió, pero había algo melancólico en su expresión. Mi madre me dijo una vez que mi padre había sido diferente cuando eran novios, que solían caminar por horas por el centro histórico, solo hablando de todo y de nada, que él la hacía reír hasta que le dolía el estómago. ¿Qué pasó? La vida, las responsabilidades, la idea de que ser adulto significa dejar de lado las cosas que te hacen feliz. Isabela tomó un sorbo de su brandy. Pero viendo lo que pasó con él, decidí que nunca quería estar con alguien que fuera incapaz de elegir la felicidad sobre el deber. ¿Y qué opina de mí? Isabela se inclinó hacia adelante, sus rodillas tocando las de él, en el espacio pequeño del balcón. Creo que usted ha estado eligiendo el deber durante tanto tiempo que había olvidado que la felicidad también es una opción. Pero hoy lo vi recordar. A las 11:30 p.m., mientras lavaban los platos juntos en la pequeña cocina de Isabela, él secando mientras ella lavaba, Alejandro se dio cuenta de que no quería que el día terminara. No solo porque había sido el mejor día que había tenido en años, sino porque terminar significaría regresar a la realidad del lunes por la mañana, donde tendrían que navegar las complejidades de lo que habían descubierto. ¿En qué está pensando?, preguntó Isabela, notando su silencio. En mañana. ¿En cómo vamos a manejar esto en la oficina? Isabela secó sus manos y se apoyó contra el fregadero estudiando su expresión. ¿Qué quiere que pase mañana? Quiero que nada cambie y que todo cambie al mismo tiempo, admitió Alejandro. Quiero que sigamos trabajando juntos porque somos un equipo increíble, pero también quiero poder invitarla a cenar sin que sea extraño. Quiero poder llamarla por su nombre de pila. ¿Quiere poder besarme cuando tenga ganas de hacerlo? Sí. Isabela sonrió, pero había algo pensativo en su expresión. De acuerdo. Aquí está lo que propongo. En la oficina seguimos siendo exactamente profesionales. Nada de coqueteo obvio. Nada de roces innecesarios, nada que haga que la gente murmure. Estoy de acuerdo, pero después del trabajo somos Alejandro e Isabela, no jefe y empleada, solo nosotros. ¿Y cree que podemos mantener esa separación? Isabela se acercó, poniendo sus manos en su pecho. Creo que podemos intentarlo. Y si no funciona, si se vuelve demasiado complicado o si afecta nuestro trabajo, entonces reevaluamos. Alejandro puso sus brazos alrededor de ella, atrayéndola más cerca. ¿Y si esto se vuelve más serio? ¿Y si en 6 meses o 1 año queremos más? ¿Más como qué? ¿Como vivir juntos? ¿Como futuro real? Isabela lo miró con sorpresa. Alejandro, ¿está pensando en futuro real después de un día? Sé que suena loco, pero Isabela, en 35 años, nunca había sentido algo así. Y tengo la sensación de que si lo dejo ir, nunca voy a encontrar algo parecido otra vez. Isabela se quedó callada durante varios momentos, y Alejandro pudo ver las ruedas girando en su mente. Si llegáramos a ese punto, tendría que dejar mi trabajo con usted. No podríamos mantener una relación seria y una relación profesional al mismo tiempo. Lo sé. ¿Y estaría dispuesto a eso? ¿A perder la mejor asistente que ha tenido para ganar? ¿Qué? ¿Una novia? ¿Una compañera de vida? Alejandro la miró directamente, y la honestidad en sus palabras lo sorprendió incluso a él. Isabela, hoy me enseñó que he estado tan ocupado construyendo una carrera que me olvidé de construir una vida. La mejor asistente del mundo no significa nada si voy a casa a un apartamento vacío todas las noches.
Prefiero tener una asistente regular y una vida real contigo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de implicaciones. Isabela puso sus manos en sus mejillas, forzándolo a mantener contacto visual. Alejandro, ¿me está diciendo que me ama? Creo que sí. Sé que es demasiado pronto para decirlo. Sé que apenas me conoce fuera del trabajo, pero... Isabela lo silenció con un beso, más profundo y más urgente que el anterior. Cuando se separaron, había lágrimas en sus ojos. ¿Por qué está llorando? Porque mi padre nunca le dijo eso a mi madre. Nunca eligió el amor sobre el trabajo. Y durante años pensé que ningún hombre exitoso podría hacerlo. ¿Y ahora? Ahora pienso que tal vez elegí al hombre correcto para enamorarme. Isabela tomó su mano y lo llevó hacia la sala, donde se sentaron en el sofá, ella acurrucada contra su lado. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo nocturno, pero dentro del pequeño apartamento, el tiempo parecía haberse ralentizado. Entonces, ¿cuál es el plan?, murmuró Alejandro contra su cabello. El plan es tomar esto día por día. Ser profesionales en el trabajo, ser reales fuera del trabajo y ver a dónde nos lleva. Y si nos lleva a algún lugar increíble. Isabela levantó su cabeza para mirarlo y en sus ojos verdes, Alejandro vio algo que no había visto en mucho tiempo: esperanza. Entonces supongo que tendré que encontrar un nuevo trabajo, o yo tendré que encontrar una nueva asistente. Jotin, Isabela sonrió con esa expresión traviesa que había aprendido a asociar con ideas que cambiarían todo. Podrías promoverme a socia. Alejandro rió, el sonido genuino y libre. Isabela Morales, eres peligrosa. Alejandro Herrera, eso es exactamente lo que esperabas. Mientras la noche se profundizaba, se quedaron en el sofá hablando en susurros sobre todo y nada. Alejandro se dio cuenta de que por primera vez en años no tenía prisa de llegar a casa. De hecho, se estaba preguntando si algún día este pequeño apartamento podría sentirse como hogar. Isabela, tengo una pregunta más. Dime, mañana cuando lleguemos a la oficina, ¿cómo voy a hacer para no sonreír cada vez que la vea? Isabela se acurrucó más contra él, riendo suavemente. Vas a tener que practicar tu cara de jefe serio. ¿Y usted va a poder mantener su cara profesional? Alejandro, soy una mujer que acaba de ganar una apuesta contra su jefe y que lo convirtió en una persona completamente diferente en un día. Puedo hacer lo que sea. Alejandro llegó a la oficina a las 7:30 am, media hora más tarde de lo habitual. Se había despertado con una sensación extraña. Por primera vez en años, había tenido que forzarse a salir de la cama, no porque estuviera agotado, sino porque prefería quedarse recordando la noche anterior. El aroma del café de Isabela aún parecía persistir en su ropa, y cuando se había mirado al espejo esa mañana, había visto algo diferente en sus ojos. Cuando llegó al piso 40, Isabela ya estaba en su escritorio, vestida con un traje gris carbón que conocía bien, el cabello recogido en su moño profesional habitual, revisando documentos con la concentración que había aprendido a respetar. Por un momento, se preguntó si la noche anterior había sido un sueño elaborado. Entonces Isabela levantó la vista. Por una fracción de segundo, sus ojos se encontraron y él vio un destello de la mujer que había cocinado para él, que se había acurrucado contra su pecho, que le había dicho que tal vez había elegido al hombre correcto para enamorarse. Luego, como si hubiera bajado una cortina, la expresión profesional regresó. «Buenos días, señor Herrera», dijo Isabela, levantándose con una carpeta en las manos. «Tiene una llamada de conferencia con los clientes de Guadalajara a las 9. La presentación para el proyecto Monterrey necesita revisión antes de las 11, y llegaron los contratos del acuerdo con Tanaka Corporation que requieren su firma». «Buenos días, señorita Morales», respondió sorprendido por lo natural que sonó el intercambio formal después de todo lo que había pasado. «¿Podría traerme café, por favor?» «Por supuesto. Negro con media cucharadita de azúcar morena». Mientras Isabela se dirigía a la pequeña cocina ejecutiva, Alejandro no pudo evitar observar cómo se movía. Había algo diferente en su postura, una confianza adicional que no había estado ahí la semana anterior, como si algo se hubiera asentado en su lugar. Cuando regresó con el café, cerró la puerta de su oficina detrás de ella, algo que había hecho cientos de veces antes, pero que ahora creó una intimidad inmediata.
¿Cómo se siente?, preguntó en voz baja, acercándose a su escritorio. Confundido, admitió Alejandro. Anoche todo parecía claro, pero ahora, viéndola aquí, no sé cómo equilibrar esto. Isabela sonrió, pero mantuvo una distancia profesional apropiada. ¿Se arrepiente? En absoluto, pero tengo miedo de arruinarlo. Alejandro, somos adultos, podemos hacer esto. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y Eduardo Vázquez, el director financiero, entró sin anuncio previo. Isabela inmediatamente se alejó del escritorio y adoptó una postura completamente neutral. Alejandro, necesitamos revisar las proyecciones del tercer trimestre. Hay algunas discrepancias que... Eduardo se detuvo, notando la presencia de Isabela. Disculpe, señorita Morales, ¿podría darnos unos minutos? Por supuesto, señor Vázquez. Isabela tomó sus documentos y salió de la oficina con la eficiencia profesional que Alejandro conocía bien. Durante los siguientes 20 minutos, mientras revisaba números con Eduardo, Alejandro se encontró dividido entre la conversación financiera y la conciencia constante de Isabela trabajando al otro lado del cristal. La veía responder teléfonos, organizar documentos, interactuar con otros empleados, y se dio cuenta de algo que lo sorprendió. Verla trabajar ahora le daba una satisfacción completamente nueva. No solo porque fuera competente, sino porque era suya en una manera que nadie más en la oficina sabía. Alejandro, ¿estás escuchando? La voz de Eduardo lo trajo de regreso al presente. Disculpa, Eduardo, ¿podrías repetir eso? Eduardo lo miró con extrañeza. Estás diferente hoy. ¿Todo bien? Sí, solo tuve un buen fin de semana. Se nota. Es la primera vez en años que te veo distraído en una reunión de números. Cuando Eduardo se fue, Isabela regresó a la oficina con una sonrisa casi imperceptible. ¿Cómo fue eso?, preguntó. Extraño. Seguía pensando en usted, en lugar de prestar atención. Eso podría ser un problema. O podría ser una mejora. Eduardo notó que estoy diferente, pero dijo que se veía como algo bueno. Isabela se acercó un poco más, bajando la voz. Alejandro, tenemos que establecer algunas reglas básicas si vamos a hacer que esto funcione. ¿Cómo qué? Como no mirarme de esa manera cuando hay otras personas presentes. Como mantener las conversaciones personales para después del trabajo. Como... La conversación fue interrumpida por el intercomunicador. Señor Herrera, su esposa está en línea 2. Alejandro y Isabela se miraron confundidos. No tengo esposa, murmuró Alejandro, presionando el botón. ¿Perdón? Su exesposa, señor. Disculpe la confusión. Dijo que era urgente. Alejandro sintió cómo toda la calidez del día se desvanecía. No había hablado con Patricia en 2 años, no desde que finalizaron el divorcio. Tome la llamada, dijo Isabela suavemente. Estaré afuera. No, quédese. Esto no tomará mucho. Alejandro tomó la llamada, activando el altavoz sin pensar. Patricia, ¿qué pasa? Hola, Alejandro. Sé que esto es repentino, pero necesito hablar contigo. Estoy en la ciudad y... Bueno, hay algunas cosas que nunca resolvimos adecuadamente. Isabela se movió hacia la puerta, pero Alejandro le hizo una seña para que se quedara. Patricia, cualquier cosa que necesitemos resolver puede hacerse a través de los abogados. Ya pasamos por todo esto. No se trata de dinero o propiedades, Alejandro. Se trata de nosotros, de lo que fuimos. Creo que cometimos un error. El silencio en la oficina fue pesado. Isabela observó cómo la expresión de Alejandro se endurecía, como si estuviera volviendo a la versión de sí mismo que había sido antes del domingo. Patricia, no hay un nosotros. Eso terminó hace 5 años. ¿Podríamos al menos hablar esta noche? Hay un restaurante en Polanco donde solíamos... No, la voz de Alejandro fue firme. No voy a hacer eso. Lo que tuvimos quedó en el pasado, y ahí es donde debe permanecer. Alejandro, por favor, solo una conversación, para cerrar las cosas adecuadamente. Isabela vio cómo Alejandro luchaba con la decisión. Conocía lo suficiente de su historia para saber que su matrimonio había terminado porque él había elegido el trabajo sobre la relación, y sospechaba que parte de él se sentía culpable por eso. Patricia, si necesitas closure, lo entiendo, pero no va a venir de una cena romántica en nuestros viejos lugares. Si quieres hablar, podemos hacerlo en mi oficina, con límites claros y solo una vez. Eso no es lo que tenía en mente. Es lo que ofrezco, tómalo o déjalo. Hubo una pausa larga.
Está bien. ¿Mañana a las 6? Mañana a las 6. Y Patricia, esto es solo una conversación, nada más. Cuando colgó, el silencio se extendió entre Alejandro e Isabela. Ella había permanecido completamente inmóvil durante toda la llamada, pero él podía ver que algo había cambiado en su expresión. Isabela, no tiene que explicarme nada, dijo ella suavemente. Su pasado es su pasado. Pero quiero explicárselo, porque lo que está pasando entre nosotros, es diferente, es real, y no voy a dejar que ella lo complique. Isabela lo miró durante un momento largo, y él vio algo vulnerable en sus ojos que lo preocupó. ¿Estás seguro, Alejandro? Porque ayer me dijo que nunca había sentido algo así antes, pero tal vez solo era el contraste con años de estar solo, tal vez cuando se enfrente a alguien que fue importante para usted. Isabela, no, no es eso. Pero mientras las palabras salían de su boca, Alejandro se dio cuenta de que había una semilla de duda que había sido plantada. No sobre sus sentimientos por Isabela, sino sobre su capacidad de mantener lo que habían construido cuando se enfrentara a las complicaciones del mundo real. El martes por la tarde, Alejandro se encontró revisando el mismo documento por quinta vez, incapaz de concentrarse mientras esperaba la llegada de Patricia. Isabela había sido profesional pero distante todo el día, una frialdad sutil que él reconocía como su mecanismo de defensa. A las 5:50, Patricia llegó. Alejandro la vio desde su oficina mientras Isabela la recibía en la recepción. Su exesposa había cambiado poco en 2 años. Cabello rubio perfectamente peinado, traje de diseñador, una elegancia artificial que había admirado una vez, pero que ahora le parecía calculada. «Señor Herrera, la señora Santamaría está aquí», anunció Isabela por el intercomunicador, usando el apellido de soltera de Patricia. «Que pase». Patricia entró a su oficina con la confianza de alguien que había pertenecido a ese mundo, mirando alrededor como si estuviera evaluando qué había cambiado. «El lugar se ve igual», comentó, sentándose en una de las sillas frente a su escritorio. «Aunque tu asistente es nueva, muy joven». Alejandro sintió una irritación inmediata ante el tono condescendiente. «Isabela es extremadamente capaz». «¿De qué querías hablar, Patricia?» Patricia cruzó las piernas y le dio una sonrisa que había sido persuasiva una vez. «He estado pensando mucho en nosotros, Alejandro, en los errores que cometimos, en cómo las cosas podrían haber sido diferentes si hubiéramos manejado las cosas mejor. Nosotros no cometimos errores, Patricia. Yo los cometí. Elegí el trabajo sobre el matrimonio repetidamente. Tú tenías derecho a querer más. Pero tal vez yo no debería haber sido tan ultimativa. Tal vez debería haber sido más paciente mientras construías tu carrera». Alejandro la estudió, tratando de entender su agenda real. «¿Por qué ahora, Patricia? ¿Por qué después de 2 años?» Patricia suspiró, y por primera vez desde que había entrado, parecía genuina. «Porque he estado con otros hombres, Alejandro. Buenos hombres. Pero ninguno de ellos tenía tu ambición, tu inteligencia, tu intensidad. Me di cuenta de que tal vez te dejé ir demasiado fácilmente. Patricia, lo que tuvimos ya no existe. Ambos hemos cambiado. Yo he cambiado». «¿Sí? ¿Cómo?» Era una pregunta simple, pero una que golpeó más profundo de lo que había esperado. ¿Cómo había cambiado exactamente? ¿Podía apuntar a algo concreto más allá de un domingo con Isabela? «He aprendido a valorar el equilibrio», dijo finalmente. «A no sacrificar todo por el éxito profesional». Patricia se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con algo que podría haber sido esperanza. «Eso es exactamente lo que necesitábamos entonces. Si pudiéramos intentarlo otra vez, sabiendo lo que sabemos ahora de...» «No». La palabra salió más firme de lo que había planeado. «Alejandro, ni siquiera lo has considerado realmente». «No necesito considerarlo, Patricia, porque hay alguien más». La expresión de Patricia cambió instantáneamente, la vulnerabilidad being replaced por algo más duro. «¿Tu asistente?» La pregunta fue como una bofetada. «Eso no es de tu incumbencia». «Oh, Alejandro, ¿en serio? ¿La secretaria joven y atractiva? Es tan predecible». Alejandro se puso de pie, sintiendo cómo la ira crecía en su pecho. «Isabela no es una secretaria, y nuestra relación no es predecible ni ninguno de los otros estereotipos que estás implicando». «¿Relación?
¿Hace cuánto tiempo? ¿Semanas? ¿Un mes? El tiempo no importa. Patricia también se levantó, su compostura elegante resquebrajándose. Alejandro, estuvimos casados 3 años. Construimos una vida juntos. ¿Vas a tirar eso por una aventura de oficina? Nuestra vida juntos terminó hace 5 años, cuando nos dimos cuenta de que queremos cosas fundamentalmente diferentes. Lo que tengo con Isabela es... Se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de compartir algo privado con alguien que no tenía derecho a escucharlo. Es diferente, terminó. Patricia lo miró durante un momento largo, y él vio el momento exacto en que se dio cuenta de que había perdido. Te voy a decir algo, Alejandro, y quiero que lo recuerdes cuando esta aventura termine como todas las aventuras terminan. Yo te conocía cuando eras joven y ambicioso y pensabas que el amor podía conquistar todo. También te conocía cuando te diste cuenta de que el trabajo era más importante. Y ahora veo que has vuelto a la primera fase. Pero los patrones se repiten, Alejandro. Siempre lo hacen. Sin esperar respuesta, Patricia se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Dale 2 años. Cuando ella se dé cuenta de que el trabajo siempre va a ser tu primera prioridad, cuando se canse de ser la segunda opción, llámame. Todavía estaré aquí. Cuando se fue, Alejandro se quedó de pie en su oficina, sintiéndose como si hubiera sido golpeado por un truck. Las palabras de Patricia habían encontrado cada inseguridad que había estado tratando de ignorar. ¿Era Isabela realmente diferente? ¿O era solo la novedad? ¿Había cambiado realmente? ¿O solo estaba pasando por otra fase? Un suave knock en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Isabela entró, llevando una taza de café y una expresión cuidadosamente neutral. ¿Está todo bien? Honestamente, no lo sé. Isabela dejó el café en su escritorio y se sentó en la silla que Patricia había ocupado minutos antes. ¿Quiere hablar sobre ello? Alejandro la miró, notando el contraste stark entre las dos mujeres. Donde Patricia había sido toda elegancia calculada y manipulación sutil, Isabela era directa, genuina, real. Me dijo que los patrones se repiten, que eventualmente elegiré el trabajo sobre usted, como hice con ella. ¿Y qué piensa usted? Pienso que tiene miedo de que tenga razón. Isabela asintió lentamente. Alejandro, ¿puedo preguntarle algo? Y necesito que sea completamente honesto. Siempre. Si tuviera que elegir ahora mismo entre cerrar el deal más grande de su carrera o estar conmigo en un momento importante de mi vida, ¿qué elegiría? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Durante varios segundos luchó con la respuesta, y esa lucha le dijo todo lo que necesitaba saber. No lo sé, admitió finalmente, y eso me aterra. Isabela sonrió tristemente. Al menos es honesto. Eso es más de lo que la mayoría de los hombres pueden decir. Isabela, quiero elegirla a usted. Con cada fibra de mi ser, quiero ser el hombre que puede hacer esa elección. Pero querer y poder son 2 cosas muy diferentes. Se sentaron en silencio durante varios minutos, el peso de la verdad settling entre ellos. ¿Y ahora qué?, preguntó Alejandro finalmente. Isabela se levantó y se dirigió hacia la ventana que daba a la ciudad que se extendía debajo de ellos. Ahora descubrimos si lo que tenemos es lo suficientemente fuerte para sobrevivir a la realidad. Porque, Alejandro, si vamos a hacer esto, no puede ser solo en domingos perfectos y apartamentos acogedores. Tiene que ser en lunes difíciles y decisiones imposibles también. Alejandro se acercó a ella, poniéndose detrás de Isabela, lo suficientemente cerca para sentir su calor, pero sin tocarla. ¿Está dispuesta a arriesgarse? Isabela se volteó para mirarlo, y en sus ojos verdes, él vio determinación mezclada con vulnerabilidad. Alejandro, ya me arriesgué. El domingo cuando decidí ganar esa carrera. Anoche cuando decidí cocinar para usted. Esta mañana cuando decidí que podía manejar ser profesional, mientras mi corazón quería algo completamente diferente. La pregunta es, ¿está usted dispuesto a arriesgarse realmente? Alejandro la miró sabiendo que este momento definiría no solo su relación con Isabela, sino el tipo de hombre que sería por el resto de su vida. Sí, dijo finalmente, pero necesito que sepa que voy a necesitar ayuda para recordar quién quiero ser. Isabela sonrió, la primera sonrisa real que había visto de ella en todo el día. Para eso están las parejas, Alejandro, para recordarnos quiénes somos realmente, cuando el mundo trata de hacernos olvidar.
3 semanas después de la visita de Patricia, Alejandro e Isabela habían encontrado un ritmo que funcionaba. Durante el día, mantenían una profesionalidad impecable que impresionaba incluso a Alejandro. Isabela seguía siendo la asistente más competente que había tenido, y él había logrado separar sus sentimientos personales de las decisiones de negocios. Por las noches y fines de semana, eran simplemente Alejandro e Isabela, cenando en restaurantes pequeños, caminando por Chapultepec, descubriendo juntos una intimidad que crecía más profunda cada día, hasta que llegó el jueves que cambiaría todo. Alejandro, tenemos un problema. Eduardo entró a su oficina a las 2 p.m. con una expresión que Alejandro había aprendido a temer en 15 años de negocios. ¿Qué pasa? Tanaka Corporation quiere mover la reunión final para cerrar el deal. No al viernes como estaba planeado. La quieren esta noche. Su CEO tiene que volar a Tokio mañana temprano por una emergencia familiar. Alejandro sintió cómo su estómago se hundía. El contrato con Tanaka Corporation era el más grande de su carrera. Un deal de $50 millones que había estado negociando por 8 meses. ¿A qué hora? A las 8 p.m., en el Hotel Four Seasons. Alejandro miró su reloj. Eran las 2:15 p.m. Tenía aproximadamente 5 horas para preparar la presentación final, revisar todos los contratos y coordinar con su equipo legal. También tenía una cena con Isabela a las 7:30 p.m. Era el aniversario de un mes desde su primera cita real, si el domingo en Xochimilco podía llamarse así, y habían hecho reservación en el restaurante donde ella había mencionado que quería ir desde que se mudó a la ciudad. «Alejandro, ¿estás bien?» La voz de Eduardo lo trajo de regreso al presente. «Sí, solo dame un minuto para pensar». Por supuesto, la respuesta obvia era cancelar la cena con Isabela. Era trabajo, era importante, era exactamente el tipo de situación donde cualquier persona razonable entendería que los negocios vienen primero. Pero mientras pensaba en llamar a Isabela para cancelar, las palabras de Patricia resonaron en su cabeza. «Los patrones se repiten, Alejandro. Siempre lo hacen». «Eduardo, ¿qué tan flexible es el horario?» «Para nada. ¿Es esa hora o perdemos el deal?» «¿Por qué?» Alejandro cerró los ojos durante un momento, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer era potencialmente la decisión más arriesgada de su carrera profesional. «Programa la reunión para las 9:30 p.m. «Alejandro, no creo que estés entendiendo. Ellos dijeron las 8. Diles que tengo un compromiso previo que no puedo cancelar, pero que puedo estar ahí a las 9:30. Si realmente quieren hacer el deal, encontrarán la manera». Eduardo lo miró como si hubiera perdido la razón. «¿Un compromiso que no puedes cancelar? ¿Más importante que $50 millones? Alejandro miró a través del cristal hacia donde Isabela estaba trabajando en su escritorio, completamente ajena a la conversación que estaba determinando su futuro juntos. «Sí, Eduardo. Más importante que $50 millones». Eduardo se quedó en silencio durante varios segundos. «¿Estás seguro de esto?» «Nunca he estado más seguro de algo en mi vida». Después de que Eduardo se fue, claramente pensando que su jefe había tenido algún tipo de breakdown, Alejandro se quedó sentado en su oficina, sintiendo una mezcla de terror y liberación. Acababa de arriesgar el deal más grande de su carrera por una cena con una mujer que conocía desde hacía 2 meses, y se sentía completamente en paz con la decisión. Cuando Isabela entró con los documentos de la tarde, él la detuvo. «Isabela, necesito decirle algo». «¿Qué pasa?» «Tanaka Corporation quiere mover nuestra reunión final a esta noche, a las 8. Vio cómo la expresión de Isabela cambiaba, cómo se preparaba para la cancelación inevitable. «Lo entiendo, Alejandro. Podemos cenar otro día». «No, no me está entendiendo. Les dije que tenía un compromiso previo que no podía cancelar. La reunión es a las 9:30. Isabela se quedó completamente inmóvil. «Alejandro, ¿qué está diciendo?» «Estoy diciendo que voy a cenar con usted a las 7:30 como planeamos, y que voy a llegar a la reunión más importante de mi carrera 1 hora y media tarde, porque elegir estar con usted es más importante que cualquier deal». Las lágrimas aparecieron inmediatamente en los ojos de Isabela. ¿Y si se arruina? ¿Y si se molestan y cancelan todo? Alejandro se levantó y se acercó a ella, tomando sus manos. «Entonces se arruina». «Pero Isabela,
Si puedo construir una empresa de 50 millones una vez, puedo hacerlo otra vez. Pero si los dejo convencerme de que el trabajo es más importante que la persona que amo, entonces me convertiré en el hombre que fui por 35 años, exitoso y completamente solo. ¿La persona que ama? Las palabras habían salido sin que lo planeara, pero una vez dichas, se sintieron como la cosa más verdadera que había dicho en su vida. Sí, Isabela, la amo. Lo supe el domingo en Xochimilco, pero no tuve el valor de decirlo hasta ahora. Isabela se puso de puntillas y lo besó, ahí mismo en su oficina, con las persianas abiertas y el riesgo de que cualquiera pudiera verlos. «Yo también te amo», susurró contra sus labios, «y estoy orgullosa de ti por tomar esta decisión. Pregúnteme otra vez en unas horas, cuando sepa si acabo de destruir mi carrera». Isabela sonrió a través de las lágrimas. «Alejandro, si Tanaka Corporation no puede respetar que tengas una vida fuera del trabajo, entonces no son el tipo de socios que quieres de todas formas». A las 9:45 p.m., Alejandro salió del Hotel Four Seasons con un contrato firmado y una sonrisa que no podía borrar de su cara. Los ejecutivos de Tanaka Corporation no solo habían entendido su posición, sino que la habían respetado. Un hombre que honra sus compromisos personales es un hombre que honrará sus compromisos de negocios, había dicho el CEO. Isabela lo esperaba en el lobby del hotel, habiendo insistido en acompañarlo después de la cena. ¿Y bien? Firmado, sellado y entregado. Isabela gritó de alegría y se lanzó a sus brazos, sin importarle quién estuviera mirando en el elegante lobby del hotel. «¿Sabes qué significa esto?», murmuró Alejandro contra su cabello. «¿Qué? Significa que soy oficialmente un hombre diferente del que era hace 2 meses. Y significa que ya no tengo que preocuparme por arriesgar mi carrera por amor, porque acabo de probar que puedo tener ambos. ¿Y qué vamos a hacer ahora?». Alejandro la miró sintiendo como si hubiera conquistado el mundo. «Ahora vamos a celebrar, y mañana vamos a averiguar cómo construir una vida juntos». La terraza del nuevo apartamento de Alejandro en Polanco estaba decorada con luces pequeñas que Isabela había insistido en colgar, creando un ambiente cálido que contrastaba perfectamente con la vista panorámica de la Ciudad de México. Era sábado por la noche, y habían invitado a Rodrigo, su esposa Elena, y sus gemelos para cenar, la primera vez que Alejandro había organizado una reunión social en su hogar en más de 5 años. Isabela estaba en la cocina, preparando la cena con la ayuda de Elena, mientras Alejandro y Rodrigo observaban a los gemelos jugar en la sala. El apartamento, una vez un espacio minimalista y frío, ahora mostraba señales de vida compartida. Libros de Isabela en las mesas, plantas que ella había insistido en que necesitaban, fotografías de sus aventuras de fines de semana juntos. «Hermano, no puedo creer lo diferente que eres», comentó Rodrigo, tomando un sorbo de la cerveza artesanal que Isabela había sugerido que compraran. «Es como si fueras una persona completamente nueva». «No nueva», corrigió Alejandro, mirando hacia la cocina donde Isabela estaba riendo con Elena. «Creo que soy la persona que solía ser, antes de que decidiera que el éxito era más importante que la felicidad». «¿Y Isabela? ¿Cómo está manejando todo esto?». Era una buena pregunta. Después del éxito con Tanaka Corporation, Alejandro había tomado una decisión que había sorprendido a todos, incluyendo a Isabela. La había promovido a directora de operaciones, convirtiéndola oficialmente en su socia de negocios en lugar de su asistente. Habían contratado a una nueva asistente ejecutiva, y ahora Isabela tenía su propia oficina en el mismo piso, su propio equipo, sus propias responsabilidades. «Está floreciendo», respondió Alejandro. «Siempre supe que era brillante, pero verla liderar su propio departamento es increíble. Y también elimina cualquier problema de políticas de oficina sobre nuestra relación». «¿Están hablando de mí?». Isabela apareció detrás de ellos, llevando una bandeja de aperitivos caseros. «Solo diciéndole a Rodrigo que eres la mejor decisión de negocios que he tomado», respondió Alejandro, atrayéndola hacia él. «¿Solo de negocios? Bueno, también eres la mejor decisión personal que he tomado». Isabela se acurrucó contra su lado, y Alejandro se dio cuenta de que estos momentos, simples, cotidianos, llenos de gente que amaba, habían comenzado a definir su felicidad más que cualquier éxito profesional. Durante la cena, mientras observaba a Isabela interactuar con Elena y los niños,
Mientras escuchaba a Rodrigo contar historias que lo hacían reír hasta que le dolía el estómago, Alejandro reflexionó sobre todo lo que había cambiado. El negocio seguía siendo exitoso. De hecho, más exitoso que nunca porque ahora tenía una verdadera socia cuya creatividad complementaba su pragmatismo. Pero el trabajo ya no consumía cada momento de su vida. Tenían una regla: no emails después de las 8 p.m. a menos que fuera una verdadera emergencia. Los fines de semana eran para ellos, para aventuras, para amigos, para la vida que habían construido juntos. «Isabela, tengo que preguntarte algo», dijo Elena mientras tomaban postre. «¿Cómo hiciste para cambiar a este hombre? Rodrigo me ha contado historias del Alejandro de antes, y francamente, sonaba imposible de domesticar». Isabela rió, mirando a Alejandro con esa expresión de afecto que aún lo sorprendía. «No lo cambié, solo le recordé quién era realmente. El hombre que conocí ese primer día estaba ahí todo el tiempo. Solo había decidido que tenía que esconderse detrás del CEO». Después de que se fueran los invitados, Alejandro e Isabela se quedaron en la terraza, ella acurrucada en sus brazos mientras observaban las luces de la ciudad. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Isabela suavemente. «¿De qué podría arrepentirme?». «De la apuesta, de todo lo que cambió después». Alejandro consideró la pregunta seriamente. «¿Sabes qué es lo más extraño? Antes solía medir el éxito por cuántas horas trabajaba, cuánto dinero ganaba, cuán impresionada estaba la gente conmigo. Ahora lo mido por cosas completamente diferentes». «¿Cómo qué?». «Como el hecho de que cuando me despierto por las mañanas, lo primero que veo es tu cara, y lo primero que siento es gratitud. Como el hecho de que Rodrigo dice que sus hijos preguntan cuándo va a venir el tío Alejandro divertido otra vez. Como el hecho de que mi madre llamó la semana pasada para decir que sonaba como el hijo que recordaba de cuando era joven». Isabela se volteó en sus brazos para mirarlo. «¿Y cómo se siente esa nueva definición de éxito?». «Se siente real. Se siente como si finalmente estuviera viviendo mi vida en lugar de simplemente sobreviviéndola». Isabela sonrió, pero había algo en su expresión que él no podía descifrar. «Alejandro, tengo algo que decirte». El tono la hizo prestar atención completa. «¿Qué pasa?». «Ayer me ofrecieron un trabajo, en Singapur, una posición ejecutiva con una empresa de consultoría internacional. Es una oportunidad increíble, el tipo de trabajo que había soñado cuando estudiaba». Alejandro sintió como si el mundo se hubiera detenido. Y por primera vez en mi carrera, lo primero que pensé no fue en las oportunidades profesionales o el crecimiento salarial. «¿En qué pensaste?». Isabela puso sus manos en sus mejillas, forzándolo a mantener contacto visual. «Pensé en que no quería estar a 12.000 kilómetros del hombre que amo. Pensé en que hemos construido algo aquí que es más importante que cualquier trabajo. Pensé en que tal vez hemos encontrado algo que vale la pena proteger». Alejandro sintió como una tensión que no había dado cuenta que estaba sosteniendo se liberaba de sus hombros. «Isabela, no puedo pedirte que sacrifiques tu carrera por mí. No me la estás pidiendo. Te estoy diciendo que elijo esto. Te estoy eligiendo a ti, a nosotros, porque lo que tenemos aquí, esto es lo que quiero construir por el resto de mi vida». Alejandro la besó, sintiendo como si todo se hubiera alineado perfectamente en su universo. «Te amo, Isabela Morales. Te amo, Alejandro Herrera. Incluso si perdiste esa apuesta hace 6 meses». «¿Perdí?». «Creo que ambos ganamos esa apuesta». Isabela rió, el sonido llevándose a través de la noche mexicana. «Tienes razón, pero la próxima vez que apostemos algo, elegiré un desafío diferente». «¿Cómo qué?». Isabela sonrió con esa expresión traviesa que había aprendido a asociar con aventuras que cambiarían su vida. «Como quien propone matrimonio primero». Alejandro la miró, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «Isabela, ¿es esa tu manera de...?». «No, esta es mi manera de decirte que cuando estés listo para la siguiente apuesta, ya sé cuál va a ser». Mientras la besaba bajo las estrellas de la Ciudad de México, Alejandro se dio cuenta de que había encontrado algo que nunca había sabido que estaba buscando. Una socia en todos los sentidos de la palabra, alguien que lo desafiara a ser mejor, que lo amara exactamente como era, y que estuviera dispuesta a apostar su futuro en lo que podían construir juntos. La apuesta que había empezado como un juego
había terminado siendo la decisión más inteligente de su vida, y tenía la sensación de que las mejores apuestas aún estaban por venir.